El día de hoy voy a hablar de la predestinación y la predestinación es esta idea, es esta creencia donde se dice de que todo lo que va a suceder, que ya está escrito y que las cosas siempre van a terminar siendo de acuerdo a ese resultado que está escrito por Dios. Entonces se dice que lo que le pasa a cada quien a un nivel individual y que todas las cosas que suceden en esta realidad, ya sea si son buenas o malas, que son así porque Dios así lo quiso. Pero esto ahora trae más preguntas porque esto está implicando de que Dios a propósito escribe a que sucedan, por decir, cosas malas, y muchos creyentes que creen en la predestinación justifican esto que hace Dios con que Dios hace esto, que porque tiene un propósito y que va a suceder algo bueno que va a venir de una situación negativa. Pero ahora, si Dios escribe todo lo que va a suceder, ¿significa esto que las personas que son malas porque Dios las hizo así? Y si crees en un infierno eterno o algún tipo de castigo, ¿no sería una crueldad para que Dios mande a alguien ahí o que lo castigue? O si una persona sufre en esta vida por alguna enfermedad o situación negativa, ¿es Dios el culpable de ese sufrimiento entonces? Porque si ya predestinó y decidió cómo va a ser cada quien, entonces no le está dando una opción a los seres conscientes, y eso no sería entonces una injusticia. Y por eso surge la pregunta de que si somos libres realmente o pensamos que somos libres, y quizás todo lo que hacemos, aunque no lo creamos, es porque somos un personaje que ya tiene escrito cómo va a ser y lo que le va a suceder. ¿Y qué tal los desastres naturales como los huracanes, los tornados, los terremotos? Entonces Dios determina y es responsable entonces de las desgracias que suceden. Y esta creencia de la predestinación trae muchas preguntas muy dudosas sobre Dios y a la vez inconsistencias lógicas, y por eso me convence que no es lógico creer en la predestinación. Y ahorita voy a profundizar más en los detalles de este tema tan controversial y que por qué no hace sentido. Pero antes de eso quiero mencionar que algo en lo que me fijo es que tener esta creencia trae arrogancia, y la arrogancia es mala. Y digo esto porque hay personas que dicen que son destinados o que son personas predestinadas por Dios para ser alguien muy exitoso, o que están predestinados a vivir algún romance con una cierta persona que porque Dios así lo quiere, que porque eso es amor de verdad y que está a la altura de lo divino. Y algunos dicen que son especial, que porque son los escogidos de Dios, que porque ellos sí son los buenos. Y es una manera rara de pensar, el de ponerte en una posición donde te sientes especial y más que los demás, y quizás te sientes especial porque te va bien en la vida, pero eso no significa que Dios te escogió para que te fuera bien a ti porque eres especial, sino que te va bien porque hay circunstancias en esta realidad que causan a que te vaya bien. Quizás tus padres son de mucho dinero y te facilitan las cosas, o quizás le echaste muchas ganas a tus estudios y ahora eres alguien muy exitoso, o estás en una relación romántica con la persona con la que siempre has querido estar porque te atreviste a hacer algo y no porque el universo, Dios, como muchos dicen, que los quería juntos. Entonces hay razones lógicas por la cual a una persona le puede ir bien o mal, y si analizáramos a detalle la situación de cada quien o las cosas positivas o malas que suceden en el mundo, vamos a encontrar que hay una explicación lógica por la cual suceden estas cosas, y no porque eres un escogido de Dios o porque ya estás predestinado, como muchos creyentes religiosos pueden creer, porque si la predestinación es cierta, es una injusticia, y esto significa que Dios es injusto, y no estoy de acuerdo con esto, porque este pensar de estar todo ya predestinado, entonces nos quita el libre albedrío. Es decir, esta creencia implica que no importa qué hagas o qué suceda en esta vida, no está en tus manos nada, y eso significa que entonces todo pierde valor, porque si está escrito quién es bueno y quién es malo, es una desigualdad completa recompensar o castigar a los seres que hagan tales cosas, porque entonces la razón por la cual son así es porque están programados a ser de esa manera, y eso es una injusticia. Y eso también quita la responsabilidad moral de cada quien a un nivel individual. Y la cosa es que somos nosotros moralmente responsables por nuestras acciones y decisiones. Y antes de profundizar más en este tema, nomás quiero decir que yo creo en Dios, pero creo en Dios de una manera lógica y muy razonable, fuera de la religión. Esto significa que yo creo que podemos creer en Dios con simplemente observar las leyes lógicas de esta realidad. Creo que podemos encontrar respuestas a todas nuestras preguntas, tanto moral como espiritual y todo tipo de preguntas en cualquier área, y encontrar evidencia de que Dios es real, y podemos realmente creer en Dios al observar esta realidad. Y en eso me baso, en la lógica que Dios me permite razonar, porque creo que si algún día vamos a suponer que quemaran todos los libros religiosos, o que
colonizáramos el planeta Marte y que no se nos inculque ninguna religión, creo que las personas en una situación así, aunque tuviéramos tecnología muy avanzada, muchos observarían su alrededor y se preguntarían quién creó toda esta existencia con leyes lógicas y eventualmente llegarían a la conclusión que es Dios quien hizo todo. Y digo esto porque creo que la religión o las creencias que enseñan la predestinación impiden a que una persona pueda muchas veces a pensar de una manera razonable, y lo que esta realidad nos enseña es que las cosas tienen que hacer sentido de una manera razonable. Entonces, cuando pienso en la predestinación, no me hace sentido cuando la gente dice que todo ya está escrito y que todo lo que sucede es porque Dios así lo quiso, y dicen que el futuro que no lo podemos cambiar, que porque ya está establecido por Dios, y muchos no se dan cuenta que al decir esto, que eso implica que entonces que hay una injusticia en esta realidad, en el sentido de que si esto es cierto, entonces estamos viviendo bajo una dictadura programada y que no somos seres libres y que estamos forzados a ser un personaje bueno o malo que es castigado o recompensado por sus acciones. Y eso entonces hace a Dios en alguien injusto porque no tendríamos opción alguna, y no creo esto porque creo que Dios es bueno. Y cuando pienso en esto, lógicamente lo que hace sentido es que Dios sabe lo que va a pasar, sabe lo que le va a suceder a cada quien a un nivel individual, y sabe todas las cosas malas y buenas que van a suceder en esta existencia y todas las posibilidades, porque como Dios es Dios, esto significa que sabe todo a un nivel infinito. Entonces, Dios sabe todas las posibilidades y sabe cuál es esa posibilidad que se va a hacer realidad. Y esa posibilidad que se hace realidad sucede porque en esta realidad existe la causa y efecto, y está diseñada de tal manera que funciona de acuerdo a una secuencia lógica constante, donde nuestras decisiones y las decisiones de los demás, junto con las leyes naturales de esta realidad que nos rodean, causan una variación de posibilidades de un cierto futuro que puede considerarse bueno o malo. Y vemos que Dios crea una lógica para que esta realidad pueda ser posible tal como la conocemos, y esto permite que nosotros podamos ser libres para escoger entre el bien y el mal. Entonces, Dios es un ser muy lógico, inteligente de una manera más allá de nuestro entendimiento, pero nos revela cómo funciona su realidad al observarla. Por eso existe la ciencia, que es el observamiento y el averiguar de cómo funcionan las cosas. Entonces Dios creó esta realidad y estableció leyes flexibles que pueden evolucionar o retroceder o cambiarse de varias maneras, y de varias cantidades pueden surgir, y puede haber varias leyes para que esta realidad pueda ser posible. Y para explicar esto y para tratar de entender esta realidad lógica que Dios creó, voy a hablar de un videojuego que nos puede iluminar y traer luz para entender que las cosas que suceden y que van a suceder no es porque ya es algo que ya está destinado a pasar, sino que suceden las cosas de una cierta manera porque hay un método cuando nos fijamos en los detalles que causan los resultados que vemos. Y para tratar de explicar esta lógica, voy a hablar de un videojuego que se llama No Man's Sky, que es un videojuego que tiene aproximadamente, ahorita se dice que hay 18 quintillones de planetas. Entonces, si tú exploraras toda tu vida esta realidad, este videojuego, nunca terminarías de explorarlo completamente porque está muy grande. Y en este videojuego hay diferentes galaxias y sistemas solares, y cada planeta es diferente, ya que puede haber planetas de diferentes tamaños, y hay planetas que tienen su propio clima y animales, y genera una variación de plantas y animales y planetas que se miran diferentes del uno al otro. Y este videojuego no se creó de una manera manual como generalmente se haría para crear un ambiente, sino que se estableció un fundamento lógico, y este algoritmo genera automáticamente los planetas y la vida, por decir, en estos planetas y en la forma en la que se mira. Entonces este videojuego, esta existencia virtual, genera automáticamente estos ambientes cuando alguien anda viajando en el espacio y descubre un planeta que se genera con ciertas cualidades pertenecientes a ese planeta, y cualquier otro jugador puede encontrar ese mismo planeta con esas cualidades únicas si es que lo encuentra también. Entonces nosotros como humanos podemos hacer algo así, y este videojuego está lleno de lógica por la cual funciona, y se parece similar a la realidad en la que vivimos cuando pensamos en la creación del universo, que es algo muy complejo, y cuando pensamos en el Big Bang y cómo esto causó a que después de millones y millones de años que se formaran soles y sistemas solares y galaxias y planetas, y cómo en el planeta Tierra se formó una variación de diferentes tipos de vidas y ambientes y climas. Esto indica evolución, que es una ley lógica de Dios que fue posible porque en el principio de esta realidad, cuando empezó el Big Bang, se estableció una lógica con fundamentos que eventualmente evolucionó y se cambió, y se formaron varias leyes que se mezclaron con otras, y luego se materializaron y formaron todas las galaxias y planetas que existen en esta realidad, y esto causó los diferentes animales y
plantas y árboles en el planeta Tierra y causó seres conscientes, nosotros los humanos, y nosotros como humanos observamos esta lógica de esta realidad y le llamamos ciencia y vemos que vivimos en una realidad multidimensional que permite a que muchas cosas puedan ser posibles, pero hay consecuencias negativas o puede haber resultados positivos de acuerdo a lo que hacemos. Y esta realidad fue posible porque Dios tiene un conocimiento lógico de tal manera que puede crear una realidad donde funcione de esa manera. Entonces crea una realidad así. Y como Dios sabe todo, sabe qué va a suceder, porque es algo que no puede evitar, porque es Dios y sabe todas las posibilidades que van a suceder y cuál se va a hacer realidad. Y en esta realidad existen las posibilidades de cualquier circunstancia que pueda existir. O sea, nada está escrito, tú decides qué quieres hacer, eres libre, porque esta realidad que Dios creó permite esto. Y hay decisiones que decidimos tomar, decisiones también que otros toman que nos afectan, y hay también fuerzas exteriores en la naturaleza y en el universo que, porque funcionan de una cierta manera lógica, nos pueden afectar de una manera positiva o negativa. Y estas cosas que suceden a nivel individual o a un nivel más grande tienen una explicación lógica por la cual sucede. Y no sucede esto porque fue destinado a ser así, sino hay una lógica por la cual pasa. Y a veces, si es que tenemos la capacidad o entendemos las cosas que suceden en nuestro alrededor y al nivel individual, las podemos evitar o alterar o dejar que pasen. Y a veces sucede que no tienes ni idea de lo que está pasando y en cómo te va a afectar esto que está sucediendo. Y esto significa que te puede suceder algo bueno o malo, no porque está destinado a suceder, sino porque hay una explicación lógica por la cual sucede. Y Dios permite esto porque si el mal no existiera, esta realidad no sería como la conocemos ahorita y no sería posible. Es más, realmente sí seríamos programados, seríamos como robots, porque solamente pensaríamos de una cierta manera y no pudieran existir ciertas posibilidades, porque sin el mal no hay un pensar libre multidimensional como lo conocemos ahorita. Y si existe pura maldad, si no existe el bien, no existe nada, porque el mal, el resultado final de esto es pura destrucción, o sea, no hay nada. Este tema es más grande de lo que pensamos cuando profundizamos en esto, porque las cosas funcionan de una manera lógica, y para que esta realidad sea posible y para que Dios sea justo en esta existencia, permite el bien y el mal. Entonces, al entender esto y entender que las cosas funcionan de una manera razonable, es ahí cuando entendemos que a alguien no le va bien porque Dios lo considera de una manera especial, o que le va a alguien mal porque Dios así quiere que le vaya a esa persona, sino que hay cosas que suceden en esta vida, en esta realidad, que causan cosas buenas o malas. Por ejemplo, una persona pudo haber nacido con una enfermedad porque su mamá quizás consumía cosas que no debía o tenía hábitos malos, o quizás por falta de comida no agarró el bebé la nutrición necesaria, o si estaba en un ambiente donde le causaba mucho estrés, esto pudo causar un desbalance y el bebé nació mal. O a veces el papá del bebé tiene una enfermedad que le pasa al bebé y por eso nace así. Y esta es una situación negativa, pero tiene una explicación de que por qué sucede eso. Y luego a alguien le puede ir bien en la vida porque nació en una familia responsable, con dinero, y se le pasó genética saludable. Y si tiene padres que lo educan de una manera muy buena y lo empujan para ser alguien responsable y exitoso, esa persona puede llegar a ser alguien con mucho éxito. Y los desastres naturales como los terremotos y tornados tienen una explicación científica por la cual suceden, y a veces hay personas que se encuentran en situaciones desafortunadas y un desastre natural les destruye su casa o acaba con su vida, pero esto sucede porque en esta realidad está la posibilidad de que le puede suceder esto a alguien. Y entonces Dios creó una realidad que funciona de una manera lógica, y hay varias posibilidades que pueden suceder porque vivimos en una realidad multidimensional y hay una causa y efecto de que por qué suceden las cosas. Pero Dios no predestina a que las cosas sean de una cierta manera, sino que está la posibilidad de las muchas maneras en la que algo puede suceder, y todo tiene una explicación razonable. Y en esta realidad, Dios, por ser Dios, sabe exactamente lo que va a suceder, pero no escribe un cierto resultado porque entonces eso sería injusto. En conclusión, la predestinación no hace sentido lógicamente, ya que culparía
a Dios, y esto no hace sentido lógicamente, porque Dios es bueno y no es malo, porque si Dios fuera realmente malo no existiera nada, porque el mal destruye todo lo que existe y no permite que exista algo, y Dios pudiera, si quisiera, crear una realidad sin el concepto del mal, pero no lo hace porque limitaría el entendimiento completo y seríamos más como robots programados, forzados a pensar y ser de una cierta manera, y Dios no nos quiere forzar a hacer el bien y ser buenos. Él quiere que tomemos nuestras propias decisiones, y al existir en una realidad donde existe el bien y el mal, que nos vamos a dar cuenta que la mayoría va a querer escoger el bien, porque nos vamos a dar cuenta que no nos gusta el mal, porque el mal nos hace sentir mal y trae destrucción, y Dios quiere que nos demos cuenta de esto. Por eso es necesario que exista el mal para entender los conceptos completos de esta existencia, y nuestro deber parece ser mantener un balance del bien y mal internamente, donde somos mayormente buenos pero entendemos el mal y no nos dejamos consumir por esta maldad, y somos seres responsables moralmente, y esto significa que nada está escrito de tal manera donde nuestro futuro, nuestro destino está escrito para ser de una cierta manera, porque si eso fuera el caso, Dios sería un dictador y no lo es. Y lo que vemos en esta realidad es que nosotros escogemos nuestro futuro. Por eso hay personas que nacen en ambientes muy pobres, donde generación tras generación una persona no sale de tal ambiente y luego viene alguien de esa descendencia que se supera y cambió su futuro, al igual que las personas que están adictos a hábitos muy malos. Ese camino en el que están puede ser de muerte temprana para esa persona, pero si cambia su manera de vivir, puede irse hacia otro camino más positivo, al igual que una persona que está encima del mundo y tiene todo el dinero del mundo y tiene toda la salud y tiene todo, puede caer a los niveles más bajos si toma decisiones negativas. Y sucede esto no porque está escrito, sino que lógicamente al algo suceder de una cierta manera es lo que dicta cómo van a salir las cosas, ya sea si son buenas o malas. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros decidimos qué va a ser nuestro futuro. Eso significa que si se encuentran todas las curas de todas las enfermedades, y si alguien nace enfermo, puede ser curado, y cualquier amenaza como un desastre natural o enfermedades, cualquier problema que enfrente la humanidad, eso no dicta que vamos a llegar a nuestro fin, sino que está en nuestras manos decidir si encontramos soluciones a eso que se nos ponga enfrente, y si estamos listos para enfrentar y ganarle a tales problemas. Al haber personas que quieren encontrar soluciones y que ponen el esfuerzo, eventualmente llegaríamos a tener esos resultados y ese futuro positivo, pero nada está predestinado a ser de una cierta manera. Tú decides y tú estás en control del futuro, y tu destino depende de ti, y cada quien escribe su historia individual, que también escribe la historia de a dónde va a ir la humanidad y qué resultado va a tener en esta realidad. Y tenemos que darle gracias a Dios por ser bueno y permitirnos ser y escoger el destino futuro que nos toca. Me gustaría saber qué piensan del tema. Dejen un comentario para leerlo, muéstrenle cariño al video y denle un me gusta, y suscríbanse a mi canal para más contenido. Nos vemos en el próximo tema. Gracias por escucharme y que tengan todos un excelente día. Adiós.